Saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Aquí nos tienen y aquí estamos en un día, aunque sea festivo, evidentemente en una tertulia que hemos dejado enlatada, si se nos permite la expresión, grabada para ustedes, para que la disfruten también en este día 26 de diciembre. Muchos habrá a estas alturas que no sepan muy bien ni qué hacer en casa después de la resaca, de la Nochebuena, de la Navidad. Este es un día raro, uno de esos días que al ser festivo lo han pasado al lunes, como dicen que dentro de poco se hará con el resto de días festivos que no caigan en ese día de la semana. En fin, dejamos atrás muchas cosas que podemos tratar en esta tertulia. Por ejemplo, el hecho de que la lotería se haya acordado de pueblos muy, muy pequeños, como ese de Huesca o como Manises, y que en Asturias apenas si nos haya dejado, apenas entre comillas, como unos 3,5 millones. A los que no sé si les ha tocado la lotería por la cara que tenían en la toma de posesión, en el juramento, curiosamente además ante la Biblia, la Constitución y un crucifijo, en un país que se supone que es aconfesional, los que no sé si les ha tocado la lotería o todo lo contrario a los nuevos ministros del gobierno de Rajoy, que van a tener que bailar con la más fea, sin lugar a dudas. Hay quien hace ya chistes al respecto y le dicen a Luis de Guindos que en lugar de ir a los mercados para intentar vender deuda española, vaya a este pueblecito de Huesca, que ahora mismo hay allí más dinero que probablemente en muchos bancos. En fin, vamos a presentarles a quienes son nuestros invitados hoy en este día festivo. Con nosotros está Jorge Pardo, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. Encantado de verte por aquí de nuevo. Y Antonio Checa. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo Hola, estás? muy bien, buenas tardes. Aquí otra vez. Bueno, ¿la lotería os tocó algo, por lo menos, o qué? No. Hombre, si os ha tocado una cantidad importante, me imagino que no me lo vais a contar. Pero siempre está bien charlar con unos amigos, incluso aunque te haya tocado el gordo, ¿no? Pero no ha sido el caso. Lamentablemente, la suerte sigue siendo esquiva, en la casa del pobre. Aunque a veces llega la suerte a la casa del pobre, en este caso ha sido esquiva. Por lo menos en Asturias, no hemos tenido demasiada suerte. No sé si Izquierda Unida había hecho lotería. En el PP ha tocado, en Valencia o no sé dónde, pero en el PP ha tocado. Sí, nosotros lógicamente sí hacemos lotería. Es un mecanismo muy tradicional, que tiene dos objetivos. Por una parte, mantener o fidelizar, digamos, a los simpatizantes, a los militantes y demás, y por otra parte, recaudar unas pesetillas, no, esperemos, unos eurillos. Esperemos, eso sí que es una mención muy peligrosa. Que siempre están bien en una organización como la nuestra, que es una organización, bueno, es decir, que no tiene demasiados recursos. Bueno, ya les tocó un poco con los resultados electorales, ¿no? Tampoco eso hay que no ha sido abusar. suerte, eso ha sido trabajo. Es decir, en la lotería, todo lo que si toca es suerte, no es otra cosa, y si no toca es mala suerte, pero en el resultado electoral no hay que dudar que tiene mucho que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con la capacidad de conexión con la base social y electoral, y luego con a veces también con lo mal que lo hacen los otros, ¿no? Que también eso tiene alguna que otra Eso influye, sí. Creo que se lo digan a alguno que ahora mismo está en el gobierno. Antonio Checa, ¿cómo estamos, hombre? Pues muy bien, pero yo de lotería nada, no me preguntes porque además estuvimos nada, Pues es que por ni Langreo terminaciones. Por Langreo, ¿no? por esa zona que usted... No, pero yo no, en Langreo no llevaba nada, ¿no? Esta vez no pasé por allí y no tengo nada. Y no, es que no me ha tocado nada, ni un reintegro ni nada. Tampoco esta vez, la verdad es que este año llevaba menos, pero bueno, los 600 euros más o menos caen, porque yo creo que a partir de... ¿600 euros llevaba? Sí, más o Bueno, menos, pero es que la lotería te la empiezan a vender a partir de mañana otra vez, no la del año que viene. Sí, Entonces, ya. bueno, ya la vas comprando, uno de aquí, claro, vas comprando poquito de poco, y sí, pero nada, este año nada de nada. En fin, me alegro mucho a los que les ha tocado, sobre todo este pueblo de Huesca, que en fin, parece en verdad proletarios del mundo, y entonces pues encantado de que les haya tocado y demás. No sé, también me alegro mucho del señor Fabra, que acabo de leer, que también le ha vuelto a tocar otra vez, en fin, este hombre tiene una gran suerte, hay que apuntarse con él, es el de Castellón, ¿no? El de Castellón, que le toca la lotería continuamente y le ha tocado, por lo visto, las terminaciones esta vez, pues bueno, Yo creo que me alegro por él. En algún momento, es decir, la administración de loterías, antes de que sea privatizada, debería investigar esa capacidad del señor Fabra para siempre elegir el número que toca. Ya. Bueno, aquí en Asturias ha ocurrido también alguna vez que otra, que Sí, lo sabemos, no vamos a citar, que además era buen amigo y tal, pero efectivamente, pero también ocurría también. Sí. Aunque bueno, es bueno elegir el número que toca cuando se elige después de que se produzca el sorteo. Ahí llevas el 100% de posibilidades. Claro. Bueno, y en decía yo en la introducción, a los ministros que ha elegido Rajoy para formar parte de su gabinete, esos 13 ministros, creo que son 9 hombres y 4 mujeres, si no me equivoco, no hay paridad ahí, pero bueno, quizá es lo que menos importa ahora mismo. ¿Pero creéis que a estos les ha tocado la lotería o todo lo contrario? ¿Les ha tocado una papeleta
bailar con la más fea. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que el señor Rajoy no es una persona supersticiosa. Porque lo normal es que hubieran sido 12 o 14, pero bueno, en fin, si ha decidido apostar por ese número, pues él sabrá. Vamos a ver, yo sinceramente creo que el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, es un gobierno muy de partido. Frente a las especulaciones que hubo inicialmente sobre que podría ser un gobierno con personalidades independientes vinculadas al ámbito, es decir, bueno, es empresarial, es decir, académico, etcétera, nos demos cuenta de que ha conformado un gobierno muy de partido. Y dentro de ser un gobierno muy de partido, muy del Partido Popular, muy del núcleo duro del Partido Popular, es un gobierno muy del presidente, muy de las personas que le han venido acompañando durante todos estos años en los ámbitos de responsabilidad política, ¿no? Es decir, por lo tanto, eso es una primera cuestión curiosa, ¿no? Para analizar, lo cual no es ni bueno ni malo inicialmente. Es decir, quizá una de las cuestiones que había que hacer respecto a algunas personas sí que puede ser más significativa, ¿no? Y por otra parte es un gobierno, es decir, que tiene mucho capital pero muy poco crédito. Dicho de otra manera, es un gobierno que tiene poco tiempo para poder hacer cosas y que esas cosas sean percibidas por la ciudadanía. Es decir, yo creo que si este gobierno no es capaz de hacer generar una cierta esperanza a la ciudadanía en un año, año y medio, es decir, muy probablemente es un gobierno que se queme rápidamente. Si por el contrario, porque además el señor Rajoy tiene no solamente el poder central de la administración del Estado, sino que tiene el poder autonómico y buena parte del poder municipal. Concentra todo el poder y por tanto no tiene ninguna excusa. Es muy parecido a la situación que se produjo en el año 82-83 con la victoria del Partido Socialista, ¿no? Si por el contrario, es decir, es capaz, yo soy escéptico al respecto, pero pues, ojalá, es decir, de hacer vislumbrar una recuperación, sobre todo del empleo, sobre todo del empleo, pues entonces eso yo creo que auguraría una larga etapa de gobiernos de centro-derecha en este país. Pero en cualquier caso tiene que ser rápido, las medidas se tienen que ver Yo enseguida. creo que teniendo en cuenta que además las medidas van a ser probablemente, por lo que dicen todos los analistas, duras, muy duras al principio, que van a generar yo creo que mucho pesimismo, mucho más pesimismo. Yo no sé si respuesta social, nosotros intentaremos que la haya, pero sobre todo pesimismo. Si esas medidas no se ven acompañadas en un plazo relativamente breve de algún signo de recuperación, el señor Rajoy va a tener, y su gobierno, muchos problemas. Checa. Bueno, o sea, yo en términos generales creo que una de las ventajas que ha habido es que quizá por primera vez no ha habido ninguna filtración. Es verdad que Rajoy es nombrado, bueno, ese era el presidente que iba a ser, si eso estaba claro, pero no ha habido filtraciones. Se han barajado muchos nombres, muchos de ellos han salido, evidentemente, pero bueno, yo modestamente, sin estar allí, bueno, aunque hablaba con Rajoy, como sabes, de vez en cuando, cuando me preguntabas, le daba algunos datos, pero en fin, aparte de eso, pues evidentemente yo he citado nombres como Luis de Guindos, por ejemplo, que lo he citado muchas veces, ¿no? Como un economista muy enfadado y tal, y bueno, pues estaba, y luego Montoro, etcétera, o sea, que había muchos que estaban encantados, pero la filtración concreta de poder saber el tema no lo ha habido, lo cual no deja de ser algo así como que, bueno, Rajoy controla perfectamente hasta el momento está controlando muy bien el gobierno y digamos que no se le mueve nadie en estos momentos. Con un estilo además, pues, en fin, bastante simple, bastante tranquilo, ¿no? Sin aspavientos, no al estilo guerra ni mucho menos, con otro estilo completamente diferente. Yo cuando ayer, escuchaba el nombre de los ministros y luego, bueno, los análisis que se iban haciendo en distintas tertulias y cosas de estas, pues bueno, iba pensando también mis opiniones. Y bueno, a mí en principio me gusta el equipo en términos generales. Luego hablaremos de algunas críticas, yo hay cosas que no entiendo determinadamente, pero bueno, algunas. Yo creo que es un equipo primero de profesionales, claramente, es verdad que de partido, no cabe la menor duda, porque estaba mirando que salvo 2 o 3 que seguramente son de partido, pero que no han estado muy metidos, como el de defensa, que de repente aparece ahora, pero coño, resulta que ya había sido secretario de defensa, o sea que no es que aparezca por las buenas, o el sociólogo que aparece también ahora, pero siempre ha estado muy ligado al partido, pero en fin, realmente sí son gente del partido. Y efectivamente, el que sean leales a él, a mí me parece estupendo que un presidente del gobierno haga su equipo, sobre todo cuando se lo puede hacer, como en este caso, que nadie le va a levantar la voz, ¿no? Son profesionales, tienen a mi juicio una gran ventaja y es que son gente, en su inmensísima mayoría, por no decir todos,
que pueden perfectamente, cuando dejen de ser ministros o dejen la política, pueden perfectamente volver, como en los tiempos de la transición, donde los políticos volvían a sus orígenes de trabajo porque tenían su profesión, no como ahora, donde la inmensa mayoría, pues a saber cómo quedan. Y todos ellos, digo que pueden, muchos de ellos vienen de la empresa privada, y otros pues son abogados del Estado, etcétera, etcétera, que volverían naturalmente a reintegrarse a ellos. Luego en esto, lo de la vuelta es importante porque un ministro así no está tan ligado a estas cosas. Y digo más, ayer hablaba alguien interesante y me pareció interesante, que incluso hay algún ministro que va a perder muchísimo dinero, no cabe la menor duda, porque tenían unos cargos y unos puestos determinados y realmente con el sueldo de ministros no sé cómo lo van a hacer. Vuelven realmente por vocación de servicio, porque les gusta, o por lo menos porque tenemos que entenderlo así inicialmente. Otra cosa es lo que luego ya veremos, porque en fin, el desarrollo de la política es distinto a lo que podría ocurrir. Me gustó mucho lo que también parece que está todo el mundo de acuerdo, es que en general es verdad que tiene una especie de perfil centrista. El Partido Popular, al igual que en el Partido Socialista, son grandes partidos, ¿no?, de una amplísima base, pues evidentemente hay extremos en los lados y tal. Pues tienen, parece, un perfil centrista. Yo recuerdo a alguno de ellos, como Margolles, que es el ministro de Exteriores, ya estaba en UCD, y bueno, algunos más que habían estado más o menos por ahí metidos, lo cual siempre significa pues un talante más dialogante, lo cual ahora mismo es. Y finalmente creo que tienen también una cosa muy importante, dado lo que, bueno, decía Jorge de alguna forma, claro, el problema de la economía, el problema del trabajo es lo fundamental en este momento, es lo que más que hay que resolver muchas más cosas, sin duda, pero esto es lo más importante. Pues bueno, todos o casi todos tienen un perfil económico y además muy acentrado, no solamente los que están en la economía de Hacienda, que por supuesto, sino que bueno, yo veo aquí la mujer esta que va a estar en empleo, es una economista también de fama, vamos, no es tampoco una cualquiera, ¿no? Hizo empresarial, me parece que estuvo en ICADE también haciendo empresarial, económicas, y estuvo haciendo también derecho y demás, bueno, y algunos más y el de Montoro. El de agricultura también está, bueno, Montoro y el otro por supuesto, pero digo que muchos de ellos tienen un perfil económico, lo cual ya marca por dónde va a ir. Yo, por terminar con esto, diría que también, ya lo comentaba aquí, me parece que fue el martes pasado o el anterior, en el tema de que normalmente cuando se hace un nombramiento de ministros, en este caso concreto, se suelen barajar aproximadamente 3 parámetros. Uno es el parámetro personal, es decir, lo que el presidente decida, bueno, son leales y quiero rodearme por lo menos de los 13, pues unos cuantos leales. Bueno, parece que lo son todos, pero en este caso es normal que tenga unos cuantos, como por ejemplo la vicepresidenta primera, que es la única que va a haber, además, no primera, la única que va a haber. Que sean buenos profesionales o eficaces. Es decir, son gente que por lo menos aparentemente ya levantan una expectativa de que son gente no, en fin, las bromas que hemos tenido con los ministros actuales y las ministras anteriores, sino que parece que es gente que tiene este tema. Y después la cuota territorial, que yo pensaba que iba a verla a lo mejor un poco más. He estado dándole vueltas y me parece que no hay ninguna cuota territorial, como mucho el de Cataluña, que ha venido el que va a interior, que por cierto fue gobernador civil en Asturias, también se llamaban en el año 80. Es la única relación que puede tener este gobierno con Asturias, porque por lo demás no hay ministros. No hay ni ninguno, probablemente pero va a haber secretarios de Estado asturianos, ¿no? No lo sé, no creo ni que los haya. Bueno, no sé. En fin, a lo mejor. Es la pregunta que os lanzo. Si no veis a nadie en el Partido Popular Asturiano con posibilidad ahora o nunca, podríamos decir, ahora es el mejor momento, sopla todo a favor, para ocupar alguno de los cargos importantes en no lo sé, gobierno, han reducido mucho las secretarías de Estado, por ejemplo, ya veremos la dirección general, las secretarías de Estado se han reducido muchísimo y no creo que con las personas aquí del Partido Popular o los que han salido diputados, porque normalmente a uno de ellos no me lo parece, pero bueno, decía la cuota territorial en el aspecto de que barajando, yo pensaba que iba a haber un poco más, ¿no? Solamente considero al de Cataluña en todo caso, y porque como iba a ser presidente del Congreso, al final, bueno, lo nombró y yo creo que sí que es cuota de Cataluña. Y otro que también es cuota, pero por razones muy distintas, que es el de Canarias, el que va al ministro de Industria, pero creo que por razones muy diferentes, simplemente porque este hombre, a ver si de una vez consigue ser presidente de Canarias, que lleva ya tantos y le dan un poco de tal. Sí, la verdad es que el señor Soria se lleva, es decir, pujando por ese puesto desde hace tiempo, ¿no? Aunque ganando las elecciones, como lo saben últimamente, por cierto. Bueno, sí, pero eso también le pasó al Partido Socialista de Canarias. Pero, sí. En cualquier caso, respecto a lo que comentabas de la cuota, de la ausencia de cuota territorial y sobre todo de la ausencia de cuota asturiana, es decir, una de las cosas de las que presumía el Partido Popular en Asturias, tiempo A, claro, parece que pasó un siglo, ¿no? Pero tiempo A, es decir, durante la época de gobierno del señor Zapatero, era que en la época de Aznar había ministros asturianos que se preocupaban por Asturias y que con toda seguridad cuando el Partido Popular volviera a ganar las elecciones volvería a haber ministros asturianos. No sé en quién estaban pensando realmente, ¿no? Ahora, hay que decir que la situación del Partido Popular en Asturias no es precisamente la mejor para poder colocar, digamos, ningún ministro ni ninguna ministra. Bastante tienen con intentar arreglar lo que hay aquí, ¿no?
Siempre se ha dicho, y yo lo quiero poner de manifiesto porque lo ha dicho muchas veces el Partido Popular, que la ausencia de altos cargos en el gobierno del Estado de origen asturiano iba en demérito del propio partido territorial, pero también de la propia comunidad autónoma, que no tenía a nadie que pudiera defender sus intereses frente a la época en donde estaban Rato y sobre todo Cascos, que fue, según, insisto, en aquella época lo decían, el ministro que puso, es decir, que puso las pilas en materia de infraestructuras en Asturias, ¿no? Va a ser interesante ver cómo reacciona el Partido Popular de Asturias ante esta ausencia de ministros asturianos o ministras asturianas, ¿no? Va a ser interesante. Yo nunca tuve, sinceramente, demasiada preocupación al respecto. Yo creo y además, es decir, que la presencia de personas de Asturias, de hombres y mujeres asturianos en el gobierno, es decir, tiene que ver más con las propias estructuras, con lo que pesa Asturias realmente en el conjunto del Estado. Somos el 2% de la población, el 2,4% del Producto Interior Bruto, y sobre un gobierno de 13 personas, el 2,4% sería un cuarto de ministro, ¿no? Y no nos ha llegado. Pues esa es la realidad. Esa es la realidad y, por tanto, yo creo que no hay que darle más importancia. Ovidio, simplemente por añadir, porque decía Jorge que no tenía conocimientos. Yo en el dossier que os preparo olvidé en algún sitio precisamente las declaraciones de Ovidio Sánchez, pero hoy ha venido a decir que el gobierno y estos ministros están muy relacionados con Asturias, y dice, por ejemplo, que el que tú citabas fue gobernador delegado del gobierno, ¿no? Gobernador civil, perdón. Todavía no se había hecho la reforma. Que Ana Pastor y Ana Mato veranean aquí y que además hablan mucho con ella. Y Rubalcaba también veranea, podrían haberlo nombrado también. Hombre, eso son cosas de Ovidio que también... Bueno, no sé, tendrán que decir eso los políticos en activo, pero en fin, yo creo que hay que decir cosas un poco más interesantes. Lo mismo, pero lo del activo lo del activo lo dices. Yo en esto de Asturias, la verdad es que, hombre, entro un poco ya que lo ha sacado, pero no sé, de momento me gustaría hablar del gobierno. Vamos a ver, siempre he comentado aquí que he sido muy crítico con el anterior gobierno, y lo seré con este en cuanto me llegue el momento, pero tenemos que tener una especie de esperanza, algo por lo menos, ¿no? Porque es que si no, yo no acabo de ver, si este gobierno no lo lleva adelante, no sé lo que va a pasar aquí, ¿no? Entonces, en ese aspecto. En el tema asturiano, aunque ya he dicho claramente que no ha habido cuota en el gobierno, salvo a lo mejor el caso de Cataluña, pero no hay ninguna otra cuota, con lo cual aquí dirán, bueno, pues si no ha habido cuota territorial, pues no la ha habido aquí. Lo que pasa es que el que no nombren de aquí no es por cuota territorial, es porque por lo visto no hay valores en Asturias. Es verdad que hace mucho tiempo, y no ya por el 2% y tal, que Asturias ha dejado de tener peso en la política española, pero ha dejado de tener peso no solo el Partido Popular, sino también el Partido Socialista. O sea, no pintamos absolutamente nada los asturianos, salvo evidentemente para venir a veranear, para la gastronomía y todo lo demás, que eso sí que es verdad que ahí Asturias está probablemente de las primeras. Entonces, bueno, yo no creo que esto. Incluso es verdad decir, bueno, lo de Rato, pues también veraneaba, tampoco nació aquí, bueno, tenía más vinculación, lo de Casco sí es verdad que era más claro, pero en fin, dejémoslo así, que no ha habido cota, y vamos a dejar un poco, a ver si el PSOE y el PP asturiano son capaces ellos mismos de reformarse, de hacer sus congresos, y veremos a dónde llegaban. Yo quería decir dos cosas más. Era en el sentido de que este gobierno ha prometido reformas, ha prometido diálogo, son gente de partido, como hemos dicho, y luego hay un tema que yo quiero destacar claramente. Vamos a ver, cuando ha habido hoy a Namato, leía a la ministra de Sanidad nueva, he visto que no había asociaciones feministas de estas que pululan tanto, han desaparecido todas. Del momento en que no hay, por lo visto, ayudas y lo demás, el feminismo desaparece, como la CEGE, como tantas otras cosas, ¿no? Bueno, pues no ha habido ninguna, lo cual me parece bastante mal. Pero es que además se han empezado a meter con otro tema como es la paridad. Como yo he defendido siempre que lo de la paridad no me gusta absolutamente nada. No quiero decir con esto que no me hubiera gustado más ministras o menos, que me da igual. O sea, si hubiera habido 6 o 7, encantado, o 9 o 10, ¿no? Que me da igual, pero que ya está bien lo de la paridad. Lo de la paridad será cuando resulte. Y a quienes atacan el tema de la paridad les voy a decir lo siguiente. Yo escribí un artículo con motivo de como era Cospedal, cuando la nombraron secretaria general nacional del Partido Popular, yo escribí un artículo al respecto sobre si era mejor ser gente preparada o cuota o miembra, ¿no? Con aquella cuando citaba lo de la miembra. Y claro, yo efectivamente estaba citando al Partido Popular, al cual vuelvo a decir, y por si con Jorge a lo mejor no lo he dicho nunca, yo no tengo que ver nada ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, simplemente actúo como independiente, aunque tuve mi etapa política bastante intensa, totalmente, pero que he visto, y ya lo decía allí, que la primera secretaria nacional de un partido, de los dos que pueden gobernar, es del Partido Popular. Las dos que fueron presidentas de las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado, Rudy y Esperanza Aguirre, fueron también lo mismo. La única presidenta de comunidad autónoma fue Esperanza Aguirre, que ahora ya tienen dos, porque Rudy también ha salido en Aragón, etcétera, etcétera. Y bueno, y la primera vicepresidenta de un gobierno español va a ser precisamente una mujer.
Con lo cual, aquí están hablando tantos partidos de tantas historias cuando no es verdad. Y yo no sé los porcentajes de diputados y diputadas, probablemente estarán como mínimo más o menos por la media. Y luego podemos hablar de esto uno por uno, más o menos. Quería preguntarle, hablábamos al principio, iniciábamos este programa hablando de la lotería, y quería preguntarle a Jorge cómo ven al quien va a llevar la difícil responsabilidad de intentar solventar, arreglar, reparar los destrozos de la situación económica española. Luis de Guindos tiene un pasado, y ese pasado se lo han empezado a recordar hoy, y en el caso de Izquierda Unida ha dicho que a la COE, a los empresarios, con Luis de Guindos en este ministerio, les ha tocado el gordo, dice Izquierda Unida, volviendo a la lotería. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando nos referimos al pasado del señor de Guindos, no estamos hablando de él desde la perspectiva, ¿cómo decirlo?, personal, en el peor, digamos, tiene un pasado decir, político y profesional, que determina, que nos hace sospechar, por una razón muy sencilla. El señor de Guindos era presidente de Lehman Brothers, España, cuando se produjo la quiebra de la segunda entidad financiera más importante de Estados Unidos, que pasará a la historia por ser, digamos, el momento en el que se inicia la crisis más importante, vamos a discutir si después de la del 29, incluso antes, de los últimos 100 años, ¿no? Es decir, la crisis económica. Por lo tanto, nosotros, pero aparte de eso, siempre tratamos de hacer un planteamiento pedagógico. Miren, es decir, la crisis se produce como consecuencia de la quiebra de las entidades financieras, primero, es decir, y luego de la pinchazo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y luego en otros países como el nuestro, como consecuencia de una ausencia radical de regulación precisamente de las entidades financieras, de las presiones que ejercieron sobre los gobiernos, que tenían un planteamiento muy liberal y muy de que cuanto menos Estado mejor para todos, ¿no? Bien, pues precisamente ese modelo que dio lugar a la crisis que ahora estamos padeciendo, las personas que defendieron ese modelo son las personas a las que se les encarga solucionar el problema, y eso es tanto como poner al zorro a cuidar a las gallinas, desde nuestro punto de vista, ¿no? Por eso, como no nos gusta, como no creemos, además, que en esa obsesión radical que hay en Europa, es decir, de que el problema es un problema de ajuste, de reducción de gasto público, cuando realmente la deuda no es pública, es una deuda privada, sobre todo en este país, es decir, de reducción de las políticas sociales, de reducción del papel del Estado, justo cuando además la actividad privada está bajo mínimos, en vez de mirar, es decir, otros modelos, como el que está planteando, por ejemplo, el presidente Obama en Estados Unidos, donde, digamos, hay un impulso de la actividad económica por parte de las propias administraciones públicas, es por lo que nos preocupa mucho, digamos, el nombramiento de Guindos, por lo que tiene de metáfora. Porque es muy similar, es decir, muy similar a lo que ha pasado en Grecia y a lo que ha pasado en Italia. En Grecia, es decir, una persona del Banco Central Europeo o en Italia también, es decir, personas que proceden precisamente de los ámbitos que han generado la crisis, son aquellas a las que se les encarga que la resuelvan. Un dato también para finalizar esa preocupación, ¿no? Una de las insistencias del señor Rajoy en el debate de investidura es la necesidad de finalizar la reestructuración de nuestro sistema financiero. Entonces está muy bien, pero eso se traduce en Román Paladino en que es necesario no solo ya capitalizar los bancos españoles en esos 24.000 millones de euros que planteaba la Unión Europea, sino eliminar los activos tóxicos, es decir, que están lastrando, entre comillas, o delastrando, es decir, buena parte del sector financiero español, y no solamente el que procede del ámbito de lo público, como las cajas de ahorro, sino todo el sector financiero español. Y entonces la solución es crear una banca pública que incorpore todo lo que son los activos tóxicos de la banca privada, lo cual implica pura y simplemente dedicar decenas, probablemente centenares de miles de millones de euros a sanear el sector financiero. Es decir, dinero que vamos a tener que pagar luego entre todos. Es decir, yo creo que además, el señor de Guindos es uno de los mayores defensores de esa solución, la creación de una banca de activos tóxicos para favorecer la recuperación del sector financiero. Eso la verdad es que nos genera mucha preocupación, y es en ese sentido en el que nosotros decimos que a la COE y a la banca le ha tocado la lotería. ¿Y si a la banca y a la COE le ha tocado el gordo con esto, a los trabajadores qué les toca? ¿Algo la pendencia?
Andrea o no. Yo no, Jorge, perdona, no estoy de acuerdo en casi nada, ¿no? Porque es que tampoco es plantearlo en términos de blanco, negro, de bueno o malo. Es decir, hacer una cosa es ir contra los trabajadores. Eso es una cuestión que no es así. Vamos a ver, yo antes en el tema de lo de economía quería hacer una precisión. Ya lo hice aquí cuando Casco nombró el gobierno y separó Economía y Hacienda en dos consejeros distintos. A mí no me ha parecido nunca bien. Quizá, bueno, por reminiscencias antiguas yo fui de las dos cosas en su momento y me parece que Economía y Hacienda están bastante ligadas, aunque naturalmente luego se separan en una Secretaría de Estado de Economía y otra de Hacienda, porque es verdad que tienen sus misiones fundamentales. Entonces yo aquí lo hubiera entendido esto, que se separe así siempre y cuando hubiera habido un vicepresidente económico que los casara a los dos. Pensaba que aquí fuera lo mismo. Pero ayer leía que efectivamente este es un tema de tal envergadura que el propio Rajoy va a ser el presidente de la Comisión para Asuntos Económicos, cosa que nunca jamás un presidente español lo ha hecho. Entonces va a ser el que la va a presidir y él va a ser el que case de alguna forma a los dos. Es un poco retórico porque tampoco Rajoy tiene unos conocimientos económicos como para llegar a ello. Se va a enfrentar con gente preparadísima, porque Luis de Guindos, ahora hablaremos de él, con independencia de cosas de estas, no cabe duda que es un economista de gran prestigio, extremadamente prestigioso, y desde luego Montoro no hay nada que decir de él, con catedrático de Hacienda y todo lo demás. Bueno, entonces ahora dos cosas. El tema de Guindos, yo es verdad creo que estéticamente chirría un poco, no cabe duda, lo de Lehman Brothers, que por cierto él era presidente de Lehman Brothers, pero solamente de España y Portugal, no era el gran presidente de la compañía, se ha dicho que era, no, pero digo que era de España y Portugal, no de toda la gran compañía, que bueno, Lehman Brothers era tremenda, con lo cual una parte le tocará, pero bueno, ya no es la misma como ser el gran esto, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que estéticamente sí. Ahora, a una persona se le puede juzgar solamente por eso, porque, bueno, ha ido a una quiebra que a saber la culpabilidad que haya tenido o no tenido, no exactamente defendiéndolo, sino, bueno, vamos a ver cómo se comporta, qué es lo que lleva y hasta qué punto. Pues no lo sé. Está ahí nombrado, a mí me parece que como economista tiene una gran categoría, ha tenido efectivamente y estéticamente puede serlo. Supongo que Rajoy esto lo habrá pensado, lo habrá dado muchas vueltas y cuando lo pone ahí, porque quiero decir que tenía más economistas, no es que haya 200 para poner tampoco, que no es que nos pongamos aquí, pero bueno, tenía algunos más que podía haber puesto, porque al final todos sabemos que cuando se hace el nombramiento de ministros, al final fallan las cosas, te quiere nombrar a este no sé qué, este no quiere, entonces lo cambias al otro lado, en fin, hay que hacer todo un movimiento, y me consta que, por ejemplo, el del Banco Monetario Internacional, me parece que era uno de los posibles, él tenía un contrato hasta el mes de mayo, por lo visto, y dijo, claro, no podía cesar en el contrato, etcétera. Bueno, podía haber ocurrido. Dicho esto, ya en un plano, si se quiere, más ideológico económico de lo que citaba Jorge, hombre. Vamos a ver, yo es que creo que lo que hay que hacer no es atentar contra políticas sociales, que evidentemente habrá que atentar contra alguna o habrá que disminuirlas. ¿Pero por qué? Pues simplemente porque la situación, también hay que saber cuál es la situación en la que estamos. Yo lo he puesto con un ejemplo, y soy el primero que como ciudadano me pongo. Yo estoy jubilado, acaban de decir que nos van a mantener la pensión, el IPC. Yo he comentado aquí, y lo sabe Víctor, bueno, y quienes nos escuchan, sabe perfectamente que he dicho, si yo tengo, no solo ya que no me suban la pensión, sino dejar un 1, un 2% de mi pensión, sabiendo a dónde va a ir ese dinero y verdaderamente a resolver un problema tan gravísimo, porque hay que ver los números, no los vamos a dar, si no los damos otra vez, los números que tenemos. Se está hablando ya a Funcas, en la prestigioso, estos estudios que hacen las cajas de ahorros, no va a ser el 6% del PIB el déficit, que eso suponía los 16.500 millones de déficit que decía Rajoy el otro día, ¿no? Es que Funcas habla ya del 8%. Cada punto del PIB supone más de 10.000 millones de euros de déficit. ¿De dónde va a sacar Rajoy 40 o casi 40.000 millones si es que estamos en el 8%? ¿De dónde puede salir? Pues habrá que salir de alguna manera. Entonces, prefiero, como jubilado, y ya me pongo el primero, es decir, pues cobrar un 2, un 3, un 5% menos de lo que cobro, pero bueno, cobrar el 95%. Y no que llegue un momento que no. Y lo mismo digo los funcionarios y en las demás empresas, pues también los trabajadores tendrán que disminuir o mantener sus sueldos, etcétera, etcétera. Luego no tiene que haber por qué disminuir eso exactamente. Lo que hay que hacer es quitar unas políticas o enfrentarse a unas políticas de ahorro que hemos visto en las comunidades autónomas y en todos lados, donde verdaderamente se ha gastado dinero a expuertas por todos lados. No digamos los catalanes con las embajadas, que son capaces de cerrar hospitales y sin embargo mantienen las embajadas, etcétera, etcétera, que podíamos hablarlo. Y ya más, para terminar en esto, claro, las políticas de Jorge habla un poco, no sé si en estos términos keynesianos. Evidentemente se siguen manteniendo las dos teorías, aunque ambas están superadas. Pero la teoría keynesiana hoy día la está bastante superada por los liberales de alguna manera, a través del sistema monetarista que ya se utilizaba la escuela de Chicago, que no estaba pensando en el nombre, que acaba de morir hace poco este hombre. Bueno, hay otros más, ¿no? Los neoliberales se llaman. Lo que quiero decir con esto es que
Unos ministros tienen una formación, una ideología económica determinada y otros tienen otra. Entonces ellos quieren aplicar otro tipo no keynesiano de decir aquello que decía mi gran maestro Francisco Fernández Ordóñez. Ponemos a unos trabajadores a abrir una zanja, que se sienten, y en el otro lado hay otros que vuelven a echarla con tierra, y entonces les pagamos a todos. Es decir, eso no es creación de puestos de trabajo. Primero hay que eliminar todas las cosas que sobran y todo. Y evidentemente, y termino, lo de capitalizar la banca es absolutamente indispensable. Es verdad que no estoy de acuerdo, al menos en lo que escucho y en lo que leo, no estoy de acuerdo con los activos tóxicos que pasen al banco malo, que al final los vamos a pagar todos. No, ya lo dije el otro día claramente y más veces. Señores, capitalizar la banca sí, porque es absolutamente indispensable. Ustedes sus balances tienen que cuadrarlos, y lo que tienen que hacer es disminuir todos esos activos tóxicos que tienen, sobre todo inmobiliarios, y no mantener los precios que pensaban que tenían de mercado. Los de mercado ahora son distintos. Consecuentemente, si están años sin repartir beneficios, pues pasen años. Si tienen que seguir dando provisiones y dotando de provisiones mucho más a los bancos, etcétera, etcétera. Y en fin, lo digo porque estos tirarán por una línea, por un camino que, bueno, esperemos que resulte. No, claro, este es el debate, ¿no? Es decir, no, esto no es un debate, esto es el debate es decir, el gran debate de por dónde tiene que ir la política económica. Y es verdad, y tengo que empezar a decirlo ya de mano, es decir, que los márgenes de maniobra del gobierno de España son pocos, pero los son. Hay margen de maniobra para poder tener, digamos, una orientación política propia. Aunque es verdad que en estas, es decir, que es esencialmente, sobre todo en la Europa de los 17, en la Europa del euro, es decir, la orientación de la política económica del conjunto de la Unión Europea, sobre todo el Banco Central, la que determina la salida a la crisis de una manera o de otra, ¿no? Y es verdad que la orientación no es precisamente, la orientación Mercosur no es precisamente la más interesante, y además ha sido enormemente criticada. Lo que no quiere ni siquiera mancomunar las deudas soberanas, es decir, y eso está trayendo todos los problemas que está trayendo, y no vamos a insistir en ello. Pero ajuste, porque es una de las cuestiones. Es decir, siempre que se habla de ajuste, inicialmente parece que adaptar los gastos a los ingresos, es decir, siempre parece razonable. Sin embargo, nunca se ha hecho así en las políticas públicas, nunca, desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, digamos, para el común de las personas que nos escuchan y que nos ven, dices, oiga, pues yo tengo que ajustar, es decir, los ingresos y los gastos. Tengo que evitar gastar más de lo que ingreso. Pero una administración, vamos, un Estado, tiene una cosa que se llama política fiscal. Y hay que recordar que este país está, es decir, 11 puntos de presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea. Y bueno, no vamos a hablar de los 20 puntos que está por debajo de los países nórdicos que, en fin, tienen, es decir, son precisamente, curiosamente, aquellos que están soportando menos la crisis. Por lo tanto, cuando se trate de decir, es que me faltan 15.000, 18.000, 25.000, 35.000 millones de euros para conseguir el objetivo que me he propuesto por encima de todo, que es el 4,4% de déficit. Y lo voy a hacer única y exclusivamente a través de un ajuste del gasto. Bueno, yo tengo que decir de mano que no va a ser así. Es decir, que todo el mundo se olvide del Rajoy que dijo, bueno, como dijo Bush padre, aquello de leer mis labios, no más impuestos, que bueno, al final fue lo que le costó la presidencia. Bueno, pues cuando Rajoy dice aquello de que él no va a subir los impuestos, lo primero que va a hacer va a ser subir los impuestos indirectos, el IVA. Porque es digamos, la hoja de ruta, ya en la carta de Merkel y Sarkozy, que está pendiente de ser ejecutada, va a decir eso. ¿Bien? Sin embargo, no se van a tocar probablemente otros impuestos que habría que tocar. Pero en cualquier caso, siempre que se habla de ajuste, siempre se habla de ajuste sobre la base del gasto, no sobre la base de las políticas fiscales más progresivas que hagan soportar de forma más equilibrada el peso de la crisis. Y después, otra cuestión, es decir, más allá del debate sobre Keynes o el señor Milton Friedman, que era el de la Escuela de Chicago, ¿no? Es decir, efectivamente. Lo que sí que es cierto es que necesitamos políticas de crecimiento económico. Porque si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Y si no hay empleo, es decir, no hay más gasto. Y por tanto, no rompemos el círculo vicioso inverso. Hoy por hoy, los únicos que pueden estimular la economía, es decir, el único que puede estimular la economía, es decir, en todo el mundo occidental es el sector público. Lo está haciendo Obama en los Estados Unidos con políticas de estímulo
público, y lo debería estar haciendo fundamentalmente quien más puede, que en este caso serían los franceses y los alemanes. Pero en cualquier caso, ese no es el objetivo. Ahora estamos reduciendo inversión. Decía hace poco tiempo el presidente de la patronal de los constructores asturianos que exigiendo a la administración pública asturiana, a todas las administraciones públicas que hay en Asturias, exigiendo que se cumplieran las previsiones de inversión que estaban firmadas en el ACEBA, porque decía, oiga, por cada millón de euros que no se invierte, estamos hablando de pérdidas de 8, de 10, de 40 empleos, ¿no? Es decir, y no lo estaba diciendo los sindicatos, es la propia patronal de la construcción la que estaba vinculando la inversión, en este caso la inversión pública, con la generación de empleo. Hombre, es verdad que lo de abrir una zanja y luego cerrarla, eso sería el plan A, ¿verdad? Sería la versión antigua del plan A. No se trata de eso, se trata de hacer cosas efectivamente que tengan sentido. Pero Keynes hablaba de eso también. Keynes hablaba de decir, aunque solamente sea abrir una zanja y luego cerrarla, porque eso genera un efecto multiplicador. No, yo hablaba 30 segundos. 30 segundos. No, yo hablaba de la zanja en sentido figurado, evidentemente, porque me acuerdo que Ordóñez lo citaba muchas veces con mucha gracia, ¿no? Y fíjate que Ordóñez era socialdemócrata como yo, de aquellos, pero de otro tipo, no lo de ahora que no es, ¿no? Y sin embargo nos hacía mucha gracia. No, muy rápidamente, claro, este es probablemente, como se dice, el peor momento económico que atraviesa el mundo entero, no ya solo Europa, el mundo entero desde el crack del 29 famoso que todos conocemos. Entonces, verdaderamente las políticas tendrán que ser muy serias y claro está, al gobierno le quedan pocas maniobras. Políticas fiscales. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. Esto casi más que una tertulia entre dos sería de grandes especialistas de hablar, porque las políticas fiscales... Hay economistas que tiran por políticas fiscales, que es de traer realmente de la economía un dinero que puede servir para otras cosas, y hay otros, los liberales, que dicen que no, que lo normal es no aumentar los impuestos, porque todo ese dinero es al revés, más bien disminuirlo. Y de hecho van poco en esa línea, se van a disminuir, me parece, cuotas de la Seguridad Social, se van a pagar 3.500 o 3.000 euros por cada empleo nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, unas políticas de estímulo precisamente al empleo y al ahorro. Y termino. Es verdad que el binomio de crecimiento económico y empleo es fundamental. Si no hay crecimiento económico, no crecemos. No vamos a tener crecimiento económico según se ve en los próximos meses. Con lo cual el desempleo va a seguir aumentando. Pero probablemente a partir de ahí empiece a lo mejor a renacer esto un poco, de tal forma que empiece a haber un empleo pero productivo. Por ejemplo, el hacer muchos más miles o millones de funcionarios no nos va a resolver el problema. De ninguna de las maneras. Tiene que haber empleo productivo, dedicarse mucho más al I+D, que una política exterior más fuerte y más consentida, y bueno, muchas más cosas que esta gente, digamos, con políticas liberales, que son las que hay. Pero bueno, eso es una discusión eterna, ¿no? Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta quisiéramos, ya que este debate es de los últimos de este año, está a punto de finiquitarse el 2011, a la vuelta quisiéramos hablar de nombres propios de este año, algunos de ellos asturianos. Nombres o situaciones incluso que se han vivido. Queremos repasar lo que ha sido el año 2011 con las opiniones de nuestros invitados. Vamos a publicidad y a la vuelta así lo entendamos. Yo quería hablar... Aquí estamos de nuevo, señoras y señores. Segunda parte de este debate especial navideño, podríamos decir, por la fecha en la que lo emitimos, y la Navidad, el fin de este año 2011, nos provoca a todos pues reflexionar sobre lo que ha sido noticia en este año. El año comenzaba el 1 de enero del 2011, comenzaba con alguien que llamaba a la puerta de la sede del Partido Popular en Génova, en Madrid, a las 10 de la mañana. Imagínense la situación, día 1 de enero... prácticamente nadie a esa hora está trabajando, y el vigilante o quien estuviera allí, el conserje que estuviera en la puerta de la sede del Partido Popular a esa hora, se sorprendía al ver aparecer allí ni más ni menos que a un exministro y ex vicepresidente del gobierno con Aznar. Álvarez Cascos ese día, el 1 de enero, presentaba su renuncia a pertenecer al Partido Popular y empezaba a gestarse su aventura en el Principado asturiano, o sea que se cumple justo ahora un año. Es uno de los nombres que podemos lanzar de la historia de este 2011. Cascos, Rajoy, ya hemos hablado de él, la marcha de Zapatero, Urdangarín, sin duda. Hay nombres y hay circunstancias que han marcado este 2011, la tregua de ETA en Asturias, el Niemeyer o la radiotelevisión del Principado de Asturias, en fin. Si queréis, por empezar con temas asturianos, ¿cómo valoramos este año en lo que tiene que ver con Cascos? Es verdad que no ha cumplido un año completo de gobierno, solo 6 meses, pero ¿qué podríamos decir? Yo creo que Cascos representa uno de los fenómenos más curiosos de la vida política, yo creo que, bueno, no solamente asturiana, sino española y europea, porque
tal como va, es decir, va a ser, digamos, el fenómeno más, es decir, el ascenso más fulgurante y la caída más estrepitosa en el menor plazo de tiempo posible, ¿no? Yo, sinceramente, aquel 1 de enero me sorprendí muchísimo. Es decir, he de confesar que no me imaginaba que quien había sido prácticamente el creador, el fundador del Partido Popular en Asturias y el urdidor, el entrejedor del Partido Popular, es decir, diera el portazo, ¿no? Y a partir de que lo da, se produce un fenómeno interesantísimo con Foro Asturias, interesantísimo, es decir, no tan sorprendente como pudiera parecer, porque efectivamente tuvo la capacidad de concitar el apoyo de muchos ciudadanos que estaban un poco hartos, fundamentalmente del Partido Popular, pero también en parte del Partido Socialista. Entonces, digamos que es decir, hasta el punto de llegar a ganar las elecciones. Y a partir de que ganan las elecciones, es decir, todo es, sinceramente, es decir, un puro despropósito desde mi punto de vista, es decir, porque, ¿cómo decir de una manera? Es decir, porque no se puede hacer tan mal estando en el fondo no tan equivocado. O sea, le pierde la forma. Es que, bueno, como siempre, sinceramente, por otra parte, ¿no? Es decir, pero es decir, cuando uno tiene 16 diputados, es decir, lo primero que tiene que hacer es intentar alcanzar un acuerdo que le permita dar estabilidad al gobierno. Y si no puede, porque el resto, es decir, no quieren, pero yo creo que en su momento el Partido Popular le dijo, oiga, por mí no hay ningún inconveniente, ¿cuántos consejeros me ofrece? Dice, no, o usted me apoya desde fuera, o se fastidia, pero no tiene ningún sentido. Y a partir de que no hay un acuerdo entre el Partido Popular y el Foro Asturias, o el Foro Asturias y el Partido Popular, es decir, la situación política de Asturias no tiene solución. Y la única solución es que efectivamente aquellas fuerzas políticas que son más afines y que suman 26 diputados, por tanto una mayoría más que absoluta, lleguen a un acuerdo, porque cualquier otra alternativa a mí me parece que no tiene sentido ninguno. Bueno, yo creo que lo de Casco se ha hablado ya tantísimas veces, ¿no? Pero bueno, más o menos se puede hacer un resumen sintético. Ayer es verdad, porque ha sido uno de los hechos más notables, por lo menos en Asturias, no cabe la menor duda, ¿no? Yo es que estaba anotando al hilo de esto una frase que dijo Calvo Sotelo, el presidente español que falleció hace un año o 2 años, que decía aquello, y además se lo decía nada menos que Adolfo Suárez, que claro, comparar a Adolfo Suárez con cualquiera de los que hay ahora, pues es otro mundo. Y decía que no se puede entrar 2 veces en la historia, ¿no? Y yo creo que Cascos va en ese camino. No puedes entrar 2 veces en la historia. O sea, ya entraste en una, estuviste muy bien y lo hiciste muy bien, o al menos aparentemente, ¿no? Es verdad que decía Jorge que con 16 diputados y quienes hemos vivido la política y quienes no la hayan vivido, todo el mundo se imagina que si tú tienes una minoría tan minoritaria, Ramón, porque tampoco es que te falten 2 o 3, te faltan muchos, realmente tú tienes que ir por la vida dando manos y saludando y diciendo, bueno, ¿qué queréis? ¿No? A ver cómo... Decir, yo lo que quiero es el gobierno y quiero que me apoyéis, a ver qué es lo que pedís vosotros, ¿no? Y yo ya discutí muchísimo este tema, incluso con este concejal de Foro por Noreña, que estuvo aquí un día, ¿no? Con estos temas, ¿no? Muy bien, por cierto, sobre el tema del pacto global. Cuando el Partido Popular le ofrece un pacto global, hombre, ¿por qué va a caer? No, yo no quiero pactos globales, no. Hay un pacto global, es un pacto global, y sabemos de lo que se trata. Cogemos ayuntamientos, cogemos esto, lo otro, todo habido y por haber, lo negociamos todo, casamos los programas, que por cierto eran muy parecidos, casamos todo y sacamos un gobierno adelante con un apoyo, pues como han hecho, el Partido Popular en otros sitios determinados. Y no quiso hacerlo. Y ya le dije que si en Gijón nos llega a resultar el tema tal como resultado, se le cae el edificio entero, porque es que se hubieran quedado sin nada, en las nada. Y ahora evidentemente está por ahí con un gobierno que no sabemos si existe o no existe, que quiere hacer unas leyes, pero claro, como hay otra mayoría de bloqueo, no le dejan hacerlas, etcétera, etcétera, y por lo tanto pero a lo mejor sobre la situación de bloqueo, la solución. No solo la actitud... no, es que con esa actitud lo van a estar bloqueando continuamente, aparte que, hombre, que por razones políticas el PP no quiere que salga un poco a flote y al PSOE tampoco le interesa, entonces, de alguna forma, y evidentemente hasta Izquierda Unida apoyaría cualquier opción por otros motivos, ¿no? Pero en fin, las apoyaría. Yo a este concejal de Foro, que yo le hice aquella pregunta, bueno, en plan de broma, digo, algún día me la contestarás, que después de las elecciones generales, ¿qué va a pasar con Foro? Porque claro, esto es el tema. Si no avisa, lo que querían era conseguir el grupo parlamentario en Madrid, que además Rajoy lo hubiera necesitado y tal, con lo cual han sacado uno. Bueno, han quedado muy bien, muy bonito, pero Rajoy no lo necesita para nada. Y de hecho ya votaron a favor el otro día. Y este diputado, yo ya hice la apuesta, este diputado en menos de un año va a estar en el Partido Popular otra vez. Si es de donde viene, vamos, si es la casa madre y materna, volverá a estar en ella, ¿no? Luego, por lo tanto, esto no lo sé, o lo resuelven efectivamente con esta suma de fuerzas. Que bueno, también es complicado, porque venderle a la opinión pública una suma PP-PSOE de fuerzas
que lo lleven, pero bueno, a lo mejor es lo más realista y es lo más positivo para la región, probablemente. No, yo lo único que vamos a decir, en política tiene que aplicarse la lógica, porque si no se aplica la lógica la gente se puede enfadar, y mucho, y con razón. Y en Asturias hubo unos resultados electorales muy claros, es decir, que daban una mayoría al centro derecha, con los matices que se quiera establecer, con el matiz asturianista que puede plantear Foro Asturias, con algunas personas, digamos, que vienen del ámbito más progresista, es decir, como se quiera matizar, pero en Asturias, es decir, las elecciones las ha ganado el centro derecha. Y como las ha ganado el centro derecha tiene que gobernar, es decir, tiene que ponerse de acuerdo y gobernar. Y yo lo que espero, por el bien de la comunidad autónoma, con independencia de que probablemente nosotros no estemos de acuerdo con bastantes de las medidas que se tomen por parte de este gobierno y las criticaremos y las combatiremos democráticamente, yo lo que espero es que efectivamente haya un gobierno estable, que tenga una mayoría suficiente para, porque eso es lo que la institución demanda y porque es mejor eso que la inestabilidad. Pero claro, es decir, si no se produce esa... Yo estoy convencido de que al final se va a producir. Yo creo que va a haber un proyecto de presupuestos, que ese proyecto de presupuestos va a estar apoyado por el Partido Popular, es decir, y que a partir de ahí se romperá ya ese discurso. Si no se produce, pues habrá que buscar otro tipo de soluciones. Afortunadamente, nuestro Estatuto de Autonomía tiene mecanismos que permiten encontrar soluciones a situaciones de bloqueo. Y claro, es decir, al final la solución o la determinan los diputados y diputadas de la Junta General o lo tendrán que determinar los ciudadanos. Es que yo, sinceramente, no encuentro otra solución. No, si hablamos un poquito más... No, quería preguntarle a Jorge, vale. Checa, o simplemente por dos cuestiones, porque él se incorpora ahí dos de las cuestiones más polémicas probablemente de Cascos, como son lo del Niemeyer y la televisión del Principado. Decías tú antes que se puede estar de acuerdo en el fondo, quizás es lo que pedía mucha gente, no en las formas. No sé si en el caso de Niemeyer... Lo que no se puede centrar como elefante en cacharrería. Nosotros siempre hemos dicho que estamos... Pero ¿era necesario mejorar el Niemeyer? ¿Era necesario ajustar la TPA? Vamos a ver, en primer lugar, nosotros, es decir, cuando el último gobierno intentó aprobar la cesión por 50 años del edificio Niemeyer a la Fundación Niemeyer, digamos que Izquierda Unida bloqueó ese acuerdo y dijo que bajo ningún concepto íbamos a consentirlo. ¿Por qué? Porque en el fondo consideramos que había que garantizar lo que antes de la reforma de febrero se había producido, que era una fundación de mayoría pública, fundamentalmente basada en el acuerdo del consenso de las tres grandes instituciones que tienen que hacer la gestión, que son el Principado de Asturias, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Avilés, con la participación de la Autoridad Portuaria de Avilés también, que es donde se ubican y con la colaboración, si se quiere, también de algunas entidades privadas. Pero ese es el modelo de gestión pública consorciada entre diferentes administraciones. Bien. Ni nos gustaba el modelo, digamos, absolutamente privatizador que se intentó llevar a cabo en los últimos meses del gobierno anterior y que intentamos, de hecho paralizamos, ni tiene mucho sentido que se entre como elefante en cacharrería, porque decir, oiga, mire, es que tiene que haber efectivamente mejoras en la gestión, garantizando el carácter público de la gestión y sobre todo introduciendo elementos de austeridad, sin duda, que no están los tiempos para hacer grandes gastos. En la TPA, idem de lienzo, tiene que haber más austeridad, mejorar mucho la gestión, reducir algunos gastos que son innecesarios dentro de un modelo público de televisión. Pero una cosa es plantear eso y gestionarlo de esa manera y otra cosa es empezar a pegar puñetazos encima de la mesa y decir, pues ahora te cierro el grifo y no vas a tener un duro y los trabajadores no cobran. Siempre está, digamos, diferentes matices del gris, es decir, para que no todo sea blanco-negro, lo decía antes mi contertulio, ¿no? Es decir, el blanco y el negro siempre son demasiado radicales, ¿no? Yo no voy a estar en el Niemeyer, únicamente con lo de que hablamos de Cascos en el tema, más de Cascos, digamos, de la gobernabilidad de Asturias, que ya está bien de hablar siempre de un personaje que al final, dos cosas. Jorge decía que a lo mejor es verdad que el centro derecha ganó, etcétera, pero a mí me consta que no va a haber acuerdo de ninguna de las maneras. Además, las posiciones están mucho más encontradas cada vez, con independencia de que salgan a la prensa, que no están saliendo. Salieron mucho más antes, ahora está mucho más callado el tema, pero están mucho más encontradas, e insisto, porque el dato de las elecciones generales ha sido fundamental en este caso concreto, de ver que solo ha sacado uno y que ha vuelto a ganar aquí el Partido Popular en Asturias, lo cual, eso tiene su mucha importancia. Por lo tanto, creo que, como no lo va a haber, para seguir con esta ingobernabilidad que tenemos y cada vez peor, aquí solo caben dos soluciones. O que Cascos se va y deje a otro en su lugar, lo cual no le dejaría muy bien,
y además seguiríamos con el mismo problema de bloqueo, vamos, de ingobernabilidad, o que convoque elecciones generales, como efectivamente decías, puesto que el estatuto lo permite. Pero claro, en esas elecciones generales veremos a ver los resultados, que no tienen por qué ser iguales, y es que él se lo piensa, no. Y además, incluso en esas elecciones generales yo plantearía dos casos. Uno, que Casco se presente, o que Casco ni siquiera se presente, con lo cual también quedaría mal. Pero yo creo que al final la solución que puede haber es la de convocar elecciones generales con independencia de que se presente y a ver lo que pasa nuevamente, que desde luego yo creo que, porque el partido de Casco es un partido que se forma, habrá mucha gente escuchándome que le moleste lo que voy a decir, pero es igual, es un partido un tanto de aluvión que se forma por enfados, por cabreos, por muchas razones, con mucha razón además la gente, indudablemente, y se ha formado de esa manera. Pero en cuanto que han podido volver nuevamente a votar al PP o al PSOE, en unas generales, nuevamente han vuelto a votar a sus partidos de origen, que son los que tenemos. En ese escenario que dibujas, sí. La modificación, es decir, el Congreso del Partido Popular en Asturias y el cambio de dirección del Partido Popular en Asturias con la figura emergente de Mercedes Fernández, que no tiene por qué plantear demasiados problemas, es decir, porque no es una persona que tuviera una mala relación con Casco, sino más bien todo lo contrario, y digamos el rescate o la recuperación de personas, sobre todo en el Partido Popular de Gijón, pero también en otros ámbitos, muy vinculadas en su momento al señor Cascos, pero que decidieron no dar el paso de cambiar de partido, todo eso no podría también contribuir a reducir las tensiones en las relaciones entre el Partido Popular y el Foro Asturias. Digo, también es una posibilidad que podría darse, ¿no? Porque yo creo que hay una parte, vamos, yo lo creo, no, lo cree todo el mundo, hay una parte de enconamiento personal en todo este asunto, lo cual es muy lamentable, porque yo creo que los sentimientos personales hay que dejarlos siempre aparte cuando se trata de la gestión política, ¿no? Pero yo creo que aquí también hay, por parte y parte, ¿eh? Es decir, esto tal parece más una pelea de familia que un debate político. Bueno, casi siempre en los partidos las peleas de familia suele haberlas, ¿no? Y son mucho más duras que las elecciones externas, ¿no? No que hablaban duda, ¿no? Ya sabes, lo que decía de Israel, claro. estos son los enemigos, no, estos son los adversarios, los enemigos están aquí. Exactamente, ¿no? No, eso es cierto. No, hombre, también se puede dar. Lo que pasa es que la pregunta sería la siguiente: ¿la gente del Partido Popular es más afecta a Foro o la gente de Foro es más afecta al Partido Popular? Con independencia de las peleas internas. La gallina o el huevo. Exactamente. ¿Qué gente está más dispuesta a dar el paso? Hombre, vamos a ayudar a Foro, o al revés, los de Foro vamos a ayudar al Partido Popular. Ahí es donde yo tengo mis dudas. Yo creo que esto ha sido, insisto, una cosa que ha salido ahí por las buenas, con un gran dirigente, un gran líder, sin duda, al estilo Rosa Díez, que por eso ha formado un partido, porque si no sale un dirigente de este tipo, no lo hubiera tenido, pero a mí me parece que las aguas se están volviendo a su cauce cada día más. Y el partido de Cascos, en cuanto que no tenga, en fin, algo, y se deshace solo, ¿no? Eso no tiene, no tiene duda. Pensé yo, cuando después de las elecciones, pensé que Foro Asturias iba a acabar consolidado como una fuerza política, pues al estilo del Partido Regionalista Cántabro, al estilo del Unión Pueblo Navarro. Yo pensaba que la apuesta era una apuesta en serio, sinceramente, en serio, digamos, para consolidar, digamos, otro polo del centro derecha en Asturias, que pudiera en su momento, como ha pasado, confluir normalmente con el Partido Popular, pero a veces con el Partido Socialista, porque a veces esas cosas pasan, ¿no? Pero decir, ahora mismo no tengo la sensación, yo no sé si el objetivo de los dirigentes de Foro es dar viabilidad al proyecto o hacer un ajuste de cuentas todavía respecto al Partido Popular, y por tanto están pensando más en el Partido Popular que en su propio proyecto político. Es lo que yo no sé. Y por tanto yo no sé si realmente una modificación de la correlación de fuerzas internas en el Partido Popular va a ayudar a favorecer, o va a favorecer la solución del problema. Bueno, creo que algo quería decir Checa sobre el tema de Gallardón, que nos dejamos ahí. Porque no merece la pena. Vamos a seguir con el año nuevo. Bueno, del año nuevo o del que vamos a dejarle del que dejamos. Tiene la botella medio llena, ya medio vacía, y vamos a dejarlo. hay nombres que... Es un ministerio que me preocupa mucho. El Ministerio de Justicia es un movimiento, para mí realmente es el más importante. La economía está por encima de todo, pero como siempre hemos comentado el famoso tema de la distribución de poderes y tal, esta historia, evidentemente, pues bueno, el legislativo y el ejecutivo son lo que son. Pero si el judicial falla en una democracia, la verdad, y el judicial está fallando muchísimo en los grandes temas, no de arriba, y esto sí que tienen que resolverlo. Tengo que decir que las últimas reformas procesales que se han aprobado en este país, que además con el pomposo nombre de la Ley de Agilización Procesal,
más que ayudar a mejorar las cosas, ayudan a dificultar el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas al servicio público de la justicia, con lo cual muchas cosas va a haber que hacer en el ámbito de la justicia, porque sin un servicio público de la justicia, no solamente un poder institucional, un servicio público, que es lo que los ciudadanos demandan, de la justicia, que sea eficaz y que sea eficiente, sin eso, una pata fundamental de la democracia. No, pero fíjate, estás hablando del tema, digamos, procesal, genérico y tal de la justicia. Yo me estaba refiriendo casi más, que es evidentemente la planta judicial, todo lo que tiene que hacer nuevo, me estoy refiriendo al tema ya de la justicia en sentido político, ¿no? Del término, de la politización, ¿no? De la despolitización, que es totalmente necesaria hacer la justicia. Y la justicia española está muy politizada, ¿no? Un poco, muy politizada. E igual que las fuerzas de seguridad hoy mismo, ¿no? O por lo menos siempre estamos hablando de los altos niveles, no... Bueno, señor, que estamos acabando. Me parece que en los últimos minutos ya de tertulia quizá podemos hablar de cómo vais a pasar estas fechas navideñas. Checa, no sé si Jorge, porque en Izquierda Unida son republicanos, los Reyes Magos supongo que no, entonces no sé no sé en su caso cómo pasan esto de las Navidades. Lo hemos solucionado gracias, hombre, es decir, yo no sé muy bien si somos más republicanos o más reacios a lo norteamericano, con lo cual, es decir, la cosa que de elegir entre Papá Noel o Reyes Magos, es decir, al final es Papá Noel, porque al fin y al cabo lo americano es Santa Claus, ¿no? Es decir, entonces estamos con Papá Noel, que por lo menos es nórdico, ¿no? No, en serio, es decir, si algo tienen de bonito estas fechas es, primero, que te toca siempre algún regalo. La parte fea es que también te toca hacerlo, con lo cual, en fin, que te encuentras con la familia, que siempre es muy agradable, o por lo menos hay que decir que siempre es muy agradable, es decir, por lo que te puede pasar, si te ven y no dices eso, y en tercer lugar, porque siempre se come bien, y eso sí que también es muy agradable, ¿no? Es decir, por lo tanto, es decir, yo creo que lo que hay que aprovechar siempre esas fiestas es, además de para descansar, que esto, es decir, porque va a haber mucho trabajo que hacer a partir del 1 de enero, mucho trabajo que hacer, es decir, bueno, también para disfrutarlas en ese sentido que tienen, más allá del ámbito religioso, ¿no? No, bueno, yo antes, si me permites, me estaba acordando de cómo circula tantísimo por internet los chistes que salen ahora, ¿no? Y decía uno a otro, le decía, ¿vas a pedir algo este año a los Reyes? Y el otro le contesta, no, este año se lo voy a pedir a su yerno, ¿no? Sí, muy bueno, ¿no? Bueno, no, pero esto yo creo que no es una cuestión de republicanos o no republicanos, es una cuestión, yo en el último artículo que escribí de mi blog, como hago siempre, sobre el tema de las fiestas, lo que digo es que evidentemente son unas fiestas muy sentidas, muy conocidas, de toda la vida, muy milenarias ya, y pueden dársele un sentido cristiano o lúdico o cultural, en fin, cada uno lo que quiera, a mí me da igual el que cada uno lo tenga. Lo que sí es indiscutible es que yo creo que todos nosotros, sin excepción, cuando llegan estas fiestas tenemos un gran recuerdo de nuestra infancia y de nuestra juventud. Luego ya vamos siendo mayores, bueno, ya es otro mundo distinto, ya hay que comprar los Reyes para los guajes, bueno, toda la historia es otro mundo, los gastos, lo otro, lo más allá. Pero el recuerdo que tenemos de todo esto de la infancia y de la juventud, impresionante. Y yo en mi caso concreto, como bueno, a Víctor ya se lo he comentado, yo este año por primera vez después de, bueno, no voy a decir cuántos, pero varias décadas, las voy a pasar en Madrid, por lo menos la Nochebuena y la Nochevieja, y las voy a pasar en mi querido Madrid, donde viví tantos años, y tengo unas ganas enormes de acercarme a la Plaza Mayor y ver aquellos tenderetes y todo lo que se hacía en aquellos tiempos. Y bueno, pues van a ser muy, en este sentido, ¿no? Muy familiares, ¿no? Lo que pasa es que las Navidades también son diferentes ahora mismo en España con la diversidad cultural que hay. Quiero decir, hay muchas personas que no lo tienen nada que ver con la Navidad, no lo celebran, no, claro. Musulmanes, chinos, hay cada vez más, ¿no? Bueno, hay una diversidad cultural ahí. Sin embargo, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo, estas fiestas son unas fiestas que tienen ese carácter universal porque ha trascendido el aspecto religioso. Yo creo que ya es un fenómeno cultural, bueno, fundamentalmente de Occidente, pero que se ha extendido, yo creo que por la fuerza que tiene, ¿no? Por la fuerza que tiene, aunque en los tiempos que corren va a haber que decidir, es decir, que o todos, o somos de los Reyes, o somos de Papá Noel, pero de los dos no, porque no están los tiempos para gastar más de la cuenta, ¿no? Yeah. Pero en cualquier caso, es decir, yo creo que hay que reconocerlo, es decir, esa fiesta que encarna, digamos, es decir, el encuentro con la familia, el regalo y la ilusión de cuando eres un crío, cuando eres un guaje, que de repente dices tú, oye, pues, ¿qué me va a caer? Es decir, me he portado bien, me he portado mal. Todo ese tipo de elementos, de valores, es decir, trascienden el hecho religioso y yo creo que no vamos a decir. Yo creo que efectivamente trasciende el sistema religioso, porque estaba notando aquí que, por ejemplo, lo religioso de verdad es la Semana Santa.
Y no la celebramos, la Semana Santa, bueno, hay quienes creen y lo hacen, digo, pero no, la Semana Santa son días de vacaciones, que hacen puentes o todo lo demás, ¿no? No, las Navidades son familiares. Aunque es verdad que ha cambiado mucho, la gente se marcha por ahí a donde puede, ya la familia no se reúne a lo mejor toda, como se hacía en aquellos tiempos, bueno, la gente no viajaba, pero efectivamente me parecen mucho más familiares, aunque claro, el componente del origen es un componente religioso, si se quiere llamar así. A mí lo que pasa es que no me molesta que sea Santa Claus o el otro, es que es una cosa que me da igual, ¿no? El origen no es religioso. Bueno, el origen es religioso, porque al fin y al cabo estamos en una fecha, es decir, que tiene que ver con la noche más larga, el día más corto, estamos en más origen romano. Y prerromano, yo creo que es prerromano, es decir, de la misma forma que el verano, la primavera, es decir, estamos en el solsticio de verano, el solsticio, es decir, estamos hablando, digamos, de fenómenos naturales, ¿no? Es decir, pero se lo apropiaron, ya enseguida se lo apropiaron. Efectivamente. Y recuerdo además efectivamente, pero que decir que es que... no, es verdad, no es religioso, efectivamente, no lo es. Bueno, pues que lo pasen ustedes bien, como también el célebre chiste, que cómo pasaste la noche, bien o en familia, ¿no? Decía antes Jorge que en familia se pasa bien, bueno, yo conozco excepciones, pero... En familia hay que decir que se pasa bien, sí, porque no decir eso es políticamente muy incorrecto. Sí, mejor decirlo. Bueno, que ustedes pasen una feliz noche, señoras y señores. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros en este debate, igualmente Antonio. Muy bien, gracias, feliz noche. Y a ustedes decirles que les esperamos de nuevo mañana en esta nueva semana que comienza con los santos inocentes incluidos, por ejemplo. Gracias, buenas noches, hasta mañana.